Muy buenas tardes de nuevo en Sala de Prensa a través de proyectaraxm.com, nuestra plataforma principal, el sistema multiplataforma con Face Proyectar AXM, YouTube canal Proyectar AXM y nuestra emisora radial proyectaraxm.com. Generando desde la ciudad de Armenia nuestro espacio Sala de Prensa para todos nuestros video oyentes o video seguidores con información de lo que está sucediendo en Colombia, en el mundo y obviamente en Armenia y el departamento del Quindío. Me acompañan hoy mis compañeros asiduos en Sala de Prensa, Rafa de la Consola, pero muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sala de Prensa con la dulce compañía de mi estimado amigo Augusto Ategortúa, nuestro gerente general Javier Peña. Y claro, con la compañía indispensable que maneja estos motores de este avión periodístico, Paula. Paula, bienvenida también a Sala de Prensa. También le doy la bienvenida a Augusto Atertúa, la pequeña maravilla del deporte, el decano del deporte en el Quindío. Después de James Padilla Motoa sigue la pequeña maravilla y él no piensa retirarse. Vigente, ¿no, Augusto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial, especialmente para Paula, que hoy nos hace la parte técnica, mi estimado don Javier Peña, para mi estimado Rafael y la amable audiencia que a esta hora llega a la sintonía para estar bien informados. ¿Qué ha pasado en Armenia, Quindío y Colombia? No solamente en la parte deportiva, sino también en otras noticias interesantes. Así que bienvenidos aquí, nada más y nada menos que a la sala de prensa. A menos de un mes, Rafa y Augusto y Paula, que nos apoya a veces con sus comentarios, a menos de un mes de Ujú. las elecciones de primera vuelta para presidente de la República. Esta mañana y el fin de semana estuve leyendo varios medios y todos coinciden en que son unas campañas terribles. Más reñidas. No, Son una campaña, terribles, diría yo, mal atípicas manejadas, y mal atípicas. manejadas. Aquí el tema político pasó a un segundo Al lugar, segundo plano, ya sí, señor. está el tema personal, agravios, que el defensor de los delincuentes, que el otro es el hijo de la FARC. Estamos en un tema como de ataques ya personales que deja en un segundo lugar lo más importante, el La democracia. planteamiento político de cada uno de los candidatos para fortalecer democracia, como dice Rafita. Ya no es, ya el tema político, las propuestas pasaron a un segundo plano y sencillamente ya comenzamos con agravios Sí. crecientes por la proliferación de esos influencers. Los influencers están entrando a cumplir una función tan importante que podemos decir que gran parte de la elección final va a tener mucha responsabilidad los influencers. La importancia de estos personajes dentro de las campañas políticas, me gustaría mucho que miráramos eso, porque son encargados de publicar mentiras verdaderas y mentiras y noticias mentirosas. Sí, Es, entonces es algo que se debatía hoy y el tema de las encuestas. Porque el gobierno sacó un manual para hacer las encuestas que no los cumplen ni Mandrake. Ujú. Ya unas encuestadoras se van a retirar de su obligación, de su obligación de hacer encuestas Ujú. porque no les da, porque la metodología que quiere que el gobierno quiere implementar no da para hacer unas encuestas verdaderamente serias y responsables. No solamente don Javier, don Augusto, los que nos escuchan por las diferentes plataformas, los influencers engañosos, Hay de todo. los que son pagos, Sí, sí, por determinado partido político, sino también los medios de comunicación amañados, regalados e inclinados que empiezan a dar mala información sobre los candidatos, mala información sobre a crear a desconfianzas, a crear generar polémicas desconfianza, innecesarias. cizaña, Cizañas, sí, rencilla sí, en un país que es un país totalmente polarizado sí, por la violencia. sí, Ahora hay que enfrentarnos a otro tipo de violencia que es la violencia cibernética, la sí. violencia de las redes sociales, la violencia La violencia moral, la moral, violencia ética. la violencia ética. Estaba buscando esa palabra y Sí, esa es sí, la palabra correcta. es lo correcto, sí. ese hilo se rompió hace Se mucho rato. rompió hace mucho Ya no tiempo. hay, nuestra campaña, Augusto, usted que usted es un Mm. poquito más antiguo que nosotros, un poquito nomás,
Eh, Tampoco, en esa época no era así, Tan ¿cierto? poquito. no, para En nada. había una época en que había, es que no había encuestas, no habían influencers, era una política, habían encuestas. era una política diferente, ¿cierto? ¿Cómo no va a recordar una época de 1950, 1960, esa década del 60 al 70, inclusive el 70, que eso es una cosa demasiado importante? Hay, como dice usted, mi estimado Rafa y Javier y oyentes, polarizado está esto. Ya no es una cuestión política, sino que es una cuestión individual, personalista. Sí. Ya realmente ya es, ante todo, denigrar de fulano y de sultano, y quién tiene la última palabra. Hoy en día Sí, sí. hoy en Así día está. ejercer la política es de un talante de peligro, tanto moral y físicamente, para personas, no solamente para los políticos, sino también para los que los acompañan, los circundan y los rodean, don Augusto, don Javier. Yo me acuerdo hace muchos años que anteriormente la política, ir a votar, era una fiesta Claro. con límites, con normatividades, y uno Con podía reglas. ir En algunas ciudades habían orquestas. hasta Sí. recoche. En algunas ciudades Sí, yo había me una acuerdo. orquesta en la plaza de Era una cuestión folclórica, era en una la cuestión plaza de de, Bolívar, papayeras. y había papayeras, Sí. habían Era una orquestas, cuestión y la folclórica, gente de votaba y fiesta. se quedaba en el parque como enfiestado. Sí. O es que, o es No, que no, lo no. soñé. Pero No, así no, era. sí era así, Así sí era. era así. Así era. Uno podía ir y todo el mundo se reunía y votaba por su candidato, sí, Y con seguían respeto, siendo amigos. y seguían siendo amigos. Iba el hermano, votaba Se por uno y el otro votaba respetaba, por otro y seguían el siendo nivel amigos. político de cada uno. Claro. Había ese respeto, había esa generosidad. No es como ahora. Pero Y, hoy en y día ahora ya no ¿sabe es por una qué, fiesta. Rafa? ¿Y por qué, don Javier? La parte económica. Yo Sí. le pago, yo hablo mal de este, yo le pago y haga esto, haga el billete por encima de todo eso. El Los billete por intereses, encima sí. de todo. Y Sí, los yo me acuerdo intereses, las exactamente. fiestas, Una cosa porque yo delicada. participé mucho de esas fiestas políticas. A mí me gustó mucho la política, demasiado. Y uno iba con el derrotero, anteriormente era un listado como de 4 o 5 hojas, y le decían a uno, venga, dígame en qué mes, y uno lo buscaba. Y esto era una fiesta. Y metía el dedo Sí, y metía el Sí, dedo señor. en la tinta. en una tinta, Ahí se sabía era una tinta roja o roja. negra. No, yo me acuerdo No, de la roja. negra, Yo la yo me negra, acuerdo de la tampoco me negra, acuerdo no de me la acuerdo. Yo cuando no ¿Y había para qué, nacido. para qué era negra? Yo me acuerdo de la roja No, que sí, decía. yo me acuerdo de la tinta negra Pero o ¿para qué? tinta roja. Pero ¿qué significaba la negra? Ah, no, porque era en ese tiempo. ¿O sería que era tan roja que se ponía negra después? tintas, Pero tintas perdón, ¿de qué indelebles. siglo estamos hablando? ¿De Era- qué era siglo? tintas Usted como que indelebles. más antiguo que Pequeña Maravilla. Porque yo me acuerdo la Sí. tinta roja. Yo nunca me acuerdo No, de sí, yo tinta me acuerdo negra. de la tinta Pero negra. ¿para qué era tinta negra? Y le duraba unos meses, porque eso era. Sí, y le duraban a unos meses Sí. esa tinta negra. Y Indeleble se llama anteriormente, eso, ¿no? sí, Sí, uno con esa tinta tinta, indeleble. y uno salía con el dedo así. Ya voté, ya voté. Ahí se ya daba cuenta voté, uno si votaba o no ya votaba. voté. Sí. Ah, Sí, sí. Ahí se y hoy daba- en ya día usted quedaba, como se dice, marcado. ¿Votó o no votó Sí, por la que- tinta? quedaba uno Ahora ya marcado. usted ya no sabe si votó o no vota. Y yo recuerdo tanto Sí. que en ese tiempo, Es que a mí me da pena votar. Sí. A mí me da pena votar hoy. Sí. A mí Hoy por hoy. hoy me da pena votar. ¿por qué? Una recocha. Sí, es una Esto es un recocha. circo. Yo no voy a votar por un circo. Nunca. Esto es un circo. En No los es, no tres es un candidatos circo, es una opcionales, es un recocha, es circo. una vaina. Total que sí. Estas elecciones no son serias, esto es una vaina, una vagabundería lo que Sí. está sucediendo. Y todos sabemos en el fondo, el buen ciudadano en el fondo sabe que gane, el país sigue igual Sigue igual. o peor. Porque todos los presidentes que están últimamente se están esforzando por ser el peor presidente, no por ser el mejor. Sí. Todos Estoy los de acuerdo con presidentes usted. que de hace 20 años, cada vez el presidente que sigue es peor al anterior. Estamos como si escogiéramos al peor. ¿Mm? No hay En a este dónde ser, momento, hermano. si Duque hizo No hay mal que gobierno, este señor hizo un peor Ese- gobierno. ese- Entonces estamos eligiendo es al peor. Al Y lo peor. más peor Históricamente, la de historia lo todo está es que demostrando. Pero es que el problema, don Augusto, y los que nos escuchan en los diferentes medios, es que no hay con qué, como decía mi abuela, no hay con qué hacer un caldo de puchos, porque se riega la olla. De Y hay pollo, otra de puchos. cosa. De puchos. Sí, de ¿De puchos. puchos qué es? De tabacos, no, de cigarrillos. Ah, ya, De ya. No, las colillas. Usted- Las usted- famosas usted- está muy colillas. pollo, Ustedes que son viciosos. Usted está muy pollo. Que puchos de tabaco. El pucho de tabaco. Sí, no hay con qué hacer un caldo. ¿Usted alguna vez fumó tabaco? No, ni cigarrillo. Yo me ¿Usted acuerdo fue que tabaco? cuando yo estaba más pequeño y en el colegio,
Me iban a dar un cigarrillo, es que para que probar, y me ahogué y no volví. Lo Pero es que flotó. ese era un cigarrillo alegre. Sí, sí. El cigarrillo lo podía flotar. Bueno, No, bueno, no. entonces, En conclusión, eran otros ahora, tiempos. ahora, Sí. no hay por quién votar. No Eso es hay. verdad. No Porque es hay, que no hay. todos prometen y cuando llegan allá no cumplen. No, Porque no, es que eso va a pasar, no eso va a sé, pasar, eso va a pasar, eso todo va el a mundo pasar. dice, yo prometo, van a tener casa, carro, beca y todo, y cuando llegan allá, peor la Hay uno que situación. ya prometió bajar el embarazo a 6 meses. Ah, bueno, Sí. Y, pero tampoco es allá. bueno, Ah, pero no, pero sí, la verdad, muy difícil esta situación. ¿usted cree que estas elecciones son, bueno, estoy de acuerdo con Augusto, son atípicas? Sí, Son total. atípicas porque encontramos un país cada vez más polarizado, cada vez más traído los Y un cabellos, país más más lleno de loco, violencia, más loco. de odio, La de gente, la rencilla, gente no está votando, la gente no está A votando conciencia y a por lo que... conciencia, no está votando por resentimiento, Por por resentimiento. odio, está votando nunca a conciencia ni nada. Ujú. Sí, hoy escuché a María Fernanda Cabal en una entrevista. Ujú. La vieja tiene su forma, tiene su que hacer. Ella nunca va a ser presidenta. No. Ella nunca va a ser presidenta porque ella no lo es, porque ella es querida y odiada, casi que por mitades. Sí, por ella mitades. no va a ser presidenta nunca, va a crear un nuevo partido, pero decía algo que me puso a pensar, decía, yo no entiendo por qué el gobierno Petro, con todo lo que está haciendo de mal, es el gobierno más corrupto, que en este gobierno no se han perdido miles de millones, se han perdido billones, Billones, sí, señor. billones, de corrupción, y la gente sigue copiándole. No Escándalo tras escándalo, viaje tras viaje, El presidente que todo más eso- ha viajado es este. y todo lo que pasa, Y la vicepresidenta todo lo que más ha viajado todo es lo esta. que pasa, Y ahora con tiene el poner la todos nueva los días, constituyente, ¿cómo todos le los días parece? escándalos y la Sí. gente sí, no se entiende. Dice, esto hay que hacerle- Ministros en la cárcel, esto hay que hacerle un estudio, ministros jugados. esto hay que hacerle un estudio psicológico y social a la sociedad colombiana. Valga la Y a la redundancia. parte política ante todo. Hay que hacer, esto tiene explicación psicológica, hay que buscar un psicólogo, pero no cualquier psicólogo. Hay que buscar un sociólogo, pero no cualquier sociólogo que trate de explicarnos Ujú. por qué esta persona que ha hecho las cosas tan mal, Tan mal. que el mayor gobierno, siguen siguiendo. el gobierno con mayor índice de corrupción Ujú. en los últimos 20, 30 años, donde la plata la están robando y si quieren seguir robando, sí, ¿por qué la gente sigue copiándole y sigue defendiendo y siguen llenando plazas? ¿Quién explica ese fenómeno dentro del votante, dentro del pueblo? ¿Por qué Don existe Javier, eso? de La única pronto- explicación que yo daría, que siempre le he dicho, es que Colombia se De pronto- llenó de resentidos. Colombia se llenó Los de famosos odios, resentidos se sociales. llenó de odios y eso están tomando vocería. Desde único. mi punto de vista muy personal, casi la mayoría de países que tienen este tipo de seguimientos son países que no le tienen temor a Dios. Desde mi punto de vista, lo estoy Sí, hablando sí, desde sí, mi sí, punto sí. de vista, son personas que no le tienen temor a Dios en ninguno de los aspectos. Vamos a Cuba. Cuba, un país santista, o sea, lleno de sus demonios, de sus brujos. Sí. ¿Sí? Vamos a Venezuela, un país lleno de brujería. Aquí, en Colombia, un país lleno de brujería que van los políticos de turno a que los recen por allá en los, ¿cómo se llama esto? En Santa Marta, por allá, los recónditos. Entonces, todo eso hace que la gente tenga vendas en sus ojos y no vea más allá de la lógica natural. Eso podría ser un entendimiento, ¿sí? Que cuando los brujos se paran a hacer sus fechorías y los políticos van a que los recen, a que les echen las aguas de las 1000 cruces, ¿sí? Entonces ya ellos van con ese pensamiento de que el pueblo está enceguecido, y eso es lo que está pasando hoy en día. El pueblo está enceguecido, no ve ni sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo le copio un poquito, Aquí no sé, sí. yo le copio a usted un poquito, no lo comparto, Sí. no comparto todo porque usted No, tiene una percepción sí, muy suya, sí, que es sí. respetable, totalmente respetable. Sí, por supuesto. Por lo que usted es y representa, Sí. yo le acepto eso, pero también le recojo algunos puntos que son ciertos. La pérdida de fe, la pérdida, La pérdida de los valores. la La pérdida de los valores. la pérdida de los principios, que estamos hablando casi lo Sí, mismo. sí, es Que igual. la religiosidad tiene que ver eso. Saca- Los fundamentos sacando la fe de las iglesias, de los colegios, de las las enseñanzas de universidades. Jesucristo se han perdido. Sí. Y se de han nuestros perdido. padres, de nuestro Todo pasado. eso que ha sido transmitido a través de generaciones y generaciones. Claro. Se ha perdido los principios, se ha perdido la ética, se ha perdido la moral. Amor. Se ha perdido la moral, ¿sí?
Entonces, Son diferentes, son diferentes tiene que ver conceptos, con lo que está diciendo, apuntan pero a es lo mismo. mismo, Sí, es lo son mismo. diferentes Me conceptos. hace acordar de aquello, ya que cualquiera es un doctor, cualquiera es un ladrón, Sí. ¿no? Con esa situación que está Cualquier viendo. doctor es un ladrón. No, sí, sí, es Sí, que sí, Es es, una sí, cantidad de es cosas. un Ahora, tema. eso desde aquí de sala de prensa, mi estimado Javier, Rafa y oyentes televidentes de AXM, y es tomar conciencia. ¿Por qué votar? ¿Qué vamos a hacer? Todavía hay tiempo de recapacitar y de reflexionar y de pensar con conciencia clara cómo vamos a hacer, no regalar el voto de alguna cosa, pero que lo hagamos bien, en una cosa positiva. Pero la gente a la final, un gran interrogante. ¿Y por quién? sí. ¿Quién podrá salvarnos? Como diría el Chavo. Lo que sucede es que ese no es el tema, el problema hoy día, porque la gente ya tiene definido por quién va a votar. El tema, Pero ¿quién va a llegar el allá? tema no, ya la gente, la indecisión ya es mínima. Sí. Hay unos indecisos que sí van a equilibrar la balanza hacia un lado, Ajá. pero la gente sí tiene, pues que es el problema que yo lo veo es que aquí o es de la línea progresista, de izquierda, que es petrista, o es la derecha. Esto está cocinado. Y es que lo que pasa Esto está es cocinado. que Y ambos extremos, la gente ya está cocinada. La ambos gente, el de extremos derecha dice, son peligrosos. yo voy a votar por Paloma Velardo, otro dice, yo voy a votar por Cepeda. Eso está claro. La gente Sí. ya sabe por quién va a votar. Sí. Lo que no se explica a gusto es por qué la gente viendo un gobierno tan Tan pésimo malo, como tan este, pésimo. porque es un gobierno corrupto, Sí. tiene tanta aceptación todavía entre la gente. ¿Quién explica eso? Precisamente ¿Quién explica usted lo por qué? acaba de decir, don Jaime, la pérdida de De valores. valores, No más. ya no vemos las cosas malas, es como las cosas malas las vemos como algo normal. El hecho de que se roben 1.000 millones de pesos o miles es normal. de millones, Y la gente que, ya lo ve y que normal. el que robó Sí, lo van a que colocar como robó. ministro otra vez. Exactamente, que este ministro pelea con todo el mundo, el ministro del Interior está metido en un escándalo que porque ya trató de Sí, sí, sí. a un señor allá, es un tema ético y Sí, moral una cuestión de de Benedetti y sigue siendo ministro. Y sigue siendo Cuando está ministro. agarrado en el gobierno, cuando hay una niña por ahí que no es funcionaria Que del no, Estado, es Sí, función- sí, que sí, no, funcionaria no, del Estado, no, ¿cómo se llama esa niña? no pasó ni siquiera en la No, universidad. no es funcionaria del Estado, pero Ajá. tiene funciones de Pero Estado. tiene funciones Sí, de Estado, sí, señor. ¿cómo es posible que eso se sostenga y la gente vea eso Y sí- como y que siga sin callada. nada pasara? Es más, defienden todo. Yo nunca entenderé esa reacción de la gente más que por un tema de odio y de resentimiento social. ¿Sí? Estamos llenos y cuando hay odio, porque es que yo no conozco al señor Iván Cepeda, yo no lo conozco, yo no soy amigo de Iván Cepeda, no lo he tratado, pero como aquí de esta barrera, yo un tipo que tiene una mirada de odio, Sí, una es mirada que de tiene la resentimiento, misma Eh, mirada de claro, que Pedro. no se resentimiento. ríe, un tipo que transmite miedo, Miedo. odio. ¿Cómo es posible que tenga esa aceptación dentro de los Tiene la electores? misma mirada de Petro. No es simpático, no peor, o la fuera. Petro es un simpático al lado de Cepeda. Eso dice Petro la es gente. simpático al lado de Sí, Cepeda. Eso dice la gente. Sí, es que no, es que la realidad, no es que diga Claro. que la gente sea. Cepeda inspira es miedo, Miedo. odio. ¿Cómo es que una persona Sí. de ese perfil tenga Y que la una gente lo aceptación sigue. tan grande? ¿En dónde cabe eso? ¿Quién me explica esa situación? Ujú. Yo creo que ni siquiera el psicólogo más versado sabe explicar qué pasa esto. La única que ya a mí se me ocurre es ese. Tenemos un país totalmente dividido, no entre el resentimiento y otra cosa. Somos un país resentido, tema acumulado durante muchos años, déjeme porque es que hay muchos años de decirle malos gobiernos, han habido algo. muchos años de malos gobiernos que nos llenamos de resentimiento. Usted parquea un carrito, un Volkswagen en cualquier esquina y lo están mirando feo. Ujú. Sí, es Usted se cierto. puso unos zapatos finos y ya lo miran feo. Medio de vista mejorcito y ya Se ve, lo se miran de ve, otra cara. de- se ve entre vecinos, se ve entre hermanos, se ve Sí. entre personas en la calle, y eso yo llamo resentimiento. El país se lo está carcomiendo el resentimiento, y eso no es bueno, Pero eso no no es es sano positivo. ni para la Decirle persona ni para la algo, sociedad. Javier, y es lo siguiente. Buenas tardes. Yo- Sí, Yo Paulita. pienso que nos hemos convertido en un país de egos donde cada persona se encapsula como en una burbuja de su propio ego y no permite que nadie más prospere, que nadie más La envidia, opine. sí, sí. Y lo que ustedes decían hace un momento, entrar a redes sociales es realmente, yo no sé si deprimente, si vergonzoso. Es enfermizo. Sí, Enfermizo. sí, uno entra y ve los ataques, pero horribles, con insultos, con maltratos, con calumnias, de lado y lado, porque esto no es solo de la izquierda ni es solo de la derecha, Sí, es sí, de sí, lado y de lado. todo, sociedad, social. Eso es una guerra. Y uno- Y los comentarios
son bombas que van de aquí para allá y de allá para Sí, acá. uno sale enfermo de redes sociales. Sí. Yo salgo Total. enferma, yo digo, Dios mío, mejor cierro esto porque Sí. voy a enloquecer. Y uno escucha los comentarios porque la gente, no sé si es que no lee, si es que no se instruye, no sé, pero la gente de los demás países nos están viendo realmente como un montón de ignorantes que no, que tenemos los ejemplos de vecinos Ujú. y todavía seguimos ahí como borreguitos atrás de lo que nos va a pasar si seguimos eligiendo mal, sin criterio. Es que precisamente, gracias Paulita, a eso vamos, porque la gente está con esos odios tan Con unos aseverados, resentimientos, pero bien si inventados. bien aseverados. ¿Por qué? Porque la historia de nuestro país no la cuentan con la verdad. La historia de nuestro país la cuentan dependiendo la visual política o el partido político de turno. Por eso es que hay tantos odios, porque donde Colombia estudiara y en las universidades, colegios, enseñaran la historia de Colombia, sería muy diferente la forma de pensar de cada uno de los muchachos. Digo, y ante esa situación, mi estimado Rafa, Javier y Paula y los oyentes, ahí ponen esa disyuntiva, ¿por quién votar entonces? ¿Cuál es el hombre o el candidato realmente que puede salvar este pueblo, este país, sobre ese punto de vista? Todo el mundo promete, pero no se cumple, Como siempre. como Ujú. siempre. Paula ¿no? dijo, Y una cosa dijo, muy dijo importante, Sí. Paula. dijo una palabra muy seria ahora, muy Ah. importante, que nos hace mucha falta, criterio. Criterio. No tenemos una sociedad sin criterio. El criterio, ¿cómo se adquiere? En base a experiencia, en base a conocimiento. Ah, Claro, conocimiento. En base a conocimiento. a la ¿A qué preparación. voy, a qué voy yo? Estos días tuve una discusión este fin de semana con dos allegados a mi casa. Ujú. Ujú. Obviamente, línea, todos los medios, Bloomberg, Diario de la República, portafolios, expertos, hablan de la crisis financiera que Colombia tiene una crisis financiera profunda. Profunda. Es una cuestión caótica la que está viviendo el país. Hablé con estas personas que terminamos, yo dije, no, mejor me voy porque aquí ustedes están locos. Se polarizan en la Están palabra. locos, yo me voy porque no quiero evitar problemas. Sí. Para ellos, porque Petro dice que el país está bien, ellos creen en eso. Entonces yo le preguntaba, ¿ustedes qué leen, ustedes qué investigan para que digan esas cosas tan locas que están diciendo? Precisamente. El país financieramente no está bien. Le doy un datico, lo tengo ahí en nuestra plataforma, pronto Sí. Paula, que revisa nuestra plataforma, dice, ¿sabe cuánto debe usted? ¿Sabe cuánto debe cada ciudadano Ujú. representado en la deuda externa, en las En el IPC de la deuda no, externa. estamos financieramente quebrados. Sí, Sí. eso lo sabemos desde hace años. Colombia es un país, Endeudados. hablemos que Colombia sea, Endeudados. ¿sabe cuánto debe cada ciudadano colombiano? Ujú. ¿Cuánto tendría que pagar cada ciudadano colombiano para pagar la deuda que tiene el país a hoy? Mm. ¿Sabe ¿Cuántos usted billones? ¿Sabe cuánto debe usted por ser colombiano? No, 20 millones de pesos 20 debe millones. cada ciudadano para poder pagar la deuda. no me parece. 20 millones. multiplíquelo eso por cada ciudadano. Hablemos vivir, Sí. hablamos de bebés, hablamos de todos los ciudadanos, Sí. hablamos de los 52 millones de colombianos que hay. Imagínese. Cada 20 uno debe millones. 20 No, por millones de 20 pesos millones. en deuda externa. Acentuado porque los índices, señores del gobierno, señores petristas, señores progresistas, como quiera llamarse, lo que ha llevado este gobierno es a índices de pandemia y de recesión de 1999. En 1999 hubo una recesión grandísima a nivel mundial y Colombia la Pero sintió. por pandemia. Se creció, Sí. parecía la pandemia y estamos llegando a unos registros históricos como si estuviéramos en pandemia. Sí, señor. El endeudamiento del gobierno actual lo ha hecho como si estuviéramos en pandemia o en recesión económica. Ujú. La gente no, y eso no lo dice Javier Peña, eso no los estudios, la gente que sabe economía. La analítica, economía la en gente que Colombia ya ha estudiado. no va bien. Y encuentro dos personajes que porque Petro echó un discurso el día del trabajo, un discurso mentiroso y bajo, Sí. llegó y entonces, no, el país va muy bien porque Petro lo dice. Y dije, no, señor, al menos dígnese, adquieran criterio. Lean, empapen, Investiguen para que hablen con investiguen. fundamentos, no repitan La- como la- loro lo que loros. un loco de La estos gente no dice. investiga, la gente no Entonces, indaga. se la queda gente con lo nada. que dice el líder, con lo que dice el gobierno, y dice, no, es que hay dos versiones. Cuando ustedes lean, cuando ustedes investiguen, hablamos. Del resto no hablamos porque están hablando sin ningún criterio. No hay ningún argumento. A eso voy yo. Nos falta criterio, nos falta criterio.
Javier, invitamos a nuestros seguidores a visitar nuestra página web www.proyectaraxm.com, donde encontrarán en la sección de economía el artículo del cual estás hablando, crisis fiscal en Colombia. Para pagar toda la deuda del país, cada colombiano debería aportar 20 millones. 20 millones. Imagínense. Así que quienes quieran Profundizar. profundizar el quienes tema, quieran nos aportar encuentran que en nos nuestra avisen. página. Y es una investigación seria y seria. científica, no es que yo me lo esté inventando ni estoy echando discursos. No es que yo carreta, como yo no dicen voy a ser ni algunos. presidente, ni Ah, voy a ser ni no. parlamentario, ni voy a ser gobernador, ni alcalde. Es una cuestión seria, de Clara, fuentes real. serias. Entonces es un tema que tenemos que nosotros cuidarnos antes de hablar. Colombianos, bioseguidores, adquiramos criterio. ¿A través de qué? De la consulta, de la investigación, del Estudiemos, conocimiento preparémonos. y de la experiencia. Comparemos y adquiramos nuestro criterio. No repitamos como logros lo que dice el funcionario. Exactamente. Es Yo- eso lo que Yo está me pasando. acuerdo, don Ah. Javier, hablando ahorita, pues estamos tratando estos temas políticos. Mm. Don Augusto, don Javier, ¿usted sabe cómo se empezó a llamar el partido de la izquierda en sus principios? Partido Comunista Colombiano. Partido Comunista Empezó así, Colombiano. ujú. Luego siguió UPI. UP, que UP. fue la Unión, La Unión Patriótica. Patriótica. Ujú. Y Sí, hoy la en UP. día ha dado una forma. vuelco, anda. Sí, ha dado una metamorfosis, Mm. por llamarlo así. Sí, un cambio. sí. Ahora ya se llama progresista. Progresista, partido progresista. Sí, vale, vale. Entonces, Ya han ido sí. existió, Son puras mutaciones, existió el cambios. MOVIR, El existió MOVIR la también. JUCO, Ah, La la JUCO. Juventud Ah, la- Comunista, el no. Movimiento Obrero Sí. Independiente Revolucionario, Pues, Pero Somos- hubo todo movimientos, marcado pero por, todo, pero por esa misma, pero para Y lo del destacar pueblo misma línea. proletariado, para ¿no destacar recuerdas? el Sí. partido comunista representado por Gerardo Molina Sí. en Sí, su señor. momento, que era el viejito que era comunista, Sí, sí. comunista, Era comunista. comunista, y luego pasó a la UP con Jaime Pardo Leal, Jaime Pardo Leal. que fueron los señor. ejecutores. Esos dos partidos los puedo tomar yo como antecedentes, Antecedente. como serios, porque no hay otros movimientos serios, Pero no como el día y de, como el de hoy. pre-progresistas, sí, Sí. no como el de hoy. Sí, no como el de hoy. Ujú, Sí. sí. Pero eran partidos pre-progresistas. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Y al Han transcurrir evolucionado hasta hoy. De los años, de los Ujú. como 40, 50 años, Ujú. siempre ha querido evolucionar Sí, sí. hasta el día de Hoy. hoy. ¿Sí? Que ya es con el cuento de que es un partido, pero sigue siendo la misma línea comunista. Ujú. de Es lo toda la mismo, vida. pero con distinto nombre, como Sí, diría algo. es La lo misma mismo. cosa, pero con distinto nombre. Yo le quiero Así de contribuir sencillo. a nuestros videoyentes con una Y posición muy bueno para que la respecto gente- de que para que la hagamos una gente- reflexión. para que la gente entienda los dos modelos que representan Paloma Valencia Mm, de la Espriella frente a Iván Cepeda. Iván Cepeda plantea un modelo totalmente estatista, todo manejado por el Estado. El Estado, todo lo hace el Estado y el Estado es dueño de todo. de todo y De de todo. todos. Salud, educación, todo interviene Ujú. en todo. Es el Ujú. modelo estatista que se habla el socialismo, que habla el comunismo. Sí, Todo igual. en poder. Esa forma de gobierno, Ese modelo. modelo de gobierno imperó en la antigua Unión Soviética, Sí. imperó en otros países y, En la no URSS, claro. y en China y En nunca China, funcionó. en Corea y está nunca funcionando funcionó. ahorita. y no está funcionando. Eso- Corea del eso, Norte, bueno, Sí, en Corea del sí. Norte. Eso fue un pero, caos. pero nunca funcionó Nunca ha porque, funcionado. porque el aparato de Estado se Ajá. corrompe porque para funcionar necesita tener millones de contratistas, Sí, señor. millones de personas que son corruptos. Ujú. Entonces el Estado se crece, el aparato estatal se crece tanto en burocracia que quiebra el país porque no hay plata con qué pagarle a los trabajadores A del los Estado. Es como una Lo que bomba. estamos hablando aquí. Es una bomba, tanto en- de sensible que por fin se estalla. en este momento, es el mismo en este Estado. momento tenemos como 700.000 funcionarios de Estado, los cuales el Estado puede funcionar con 500.000 o con 300.000. Ajá. Tenemos demasiadas nóminas. Dicen, es que ahora no hay escritores para tanto contratista. Hay tanto contratista que tienen que salir uno para que entren otros y Hay se sienten en los contratistas de los escritorios. Como decía la Dejo Popular, no hay Porque, cámara para tanta eso gente. es un inicio del sistema que estoy hablando. Sí, El señor. Estado está contratando demasiada gente y crea una maquinaria Eso propia se que es llama la que la vota. subcontratación del Estado. Contratación, subcontratación. Exacto. Entonces se está llenando de contratistas que son votos para el Estado. Sí, claro. Entonces eso es Son lo que favores representa. para el Estado, Y son por eso, favores y por para eso el las partido denuncias, político. cómo es que Cepeda llena plazas? Porque los contratistas son obligados a ir Ahí. con la familia y con 5 personas más, Obligados, allá no van obligados por- por un contrato. Así funciona el sistema. El otro modelo es el modelo de derecha, del tema de libre empresa, de Ujú. derechos humanos, de crear empresas, de estudiar donde De quiera, producir. de viajar donde quiera, de tener mi vivienda propia bien tenida. Es otro sistema diferente al estatista. Entonces la gente en este momento tiene dos opciones. Si votan por Iván Cepeda es fortalecer el Estado, O sea, esa es la otra cara de la alimentar moneda. ese marrano, la corrupción Sí. que es el Estado, ese cerdo de la corrupción que es el Estado, engrosarlo más, engordarlo más,
o darle posibilidades Y a el la libre rico cada vez empresa más rico y el pobre cada vez y, más y pobre. darle en este caso no, en este caso el rico sería el Estado. Ujú. Sí, Y el claro, Estado, si usted claro. va a pedir una cita médica, sencillamente vaya donde el político de turno para que el político de turno le gestione Le haga que la vuelta. la cita médica o la Sí. cirugía, porque el político va a tener el control de la salud. Además, Entonces usted va a así decirle, es. mi esposa está enferma y necesita una cirugía. Sí, señor, yo le ayudo con esa cirugía, pero usted me ayuda para las elecciones próximas con tantos votos. Usted me ayudó con votos, Eso sí. es, así. así funciona Sí. el Estado. Cuando Yo venga te todo, doy, tú me que das. el hijo quiere entrar a la universidad, yo le ayudo, pero usted me ayuda con los votos, Ah. me ayuda con eso. Eso es corrupción Favores estatal políticos. y no podemos llegar allá. Yo por ejemplo soy tan enemigo del sistema que no ha funcionado en ninguna ninguna parte No ha del mundo. funcionado. En ningún Y país. y quiere implantarse ahora en Colombia con un modelo Yo no como- sé cuando qué en es lo que Sudamérica, piensa la gente. cuando en Sudamérica ya fue un fracaso, en Chile ya cambiaron, Ya lo ha sido. En ya Argentina cambiaron, Argentina ya cambió. cambiaron, en todos los países están cambiando, en No, Venezuela ya cambió, Sí. En y parte de aquí Sudamérica. quieren imponer en Colombia. En El Venezuela país está más atrasado en del un mundo es proceso de Colombia. transición de Pero cambio. Javier, Ah. sin tener todavía un gobierno de ese tipo, todo eso que estás describiendo ya lo tenemos. Ya lo ¿Cómo- tenemos. cómo Ya lo son las tenemos, ya lo tenemos. maquinarias aquí para elegir un Claro, gobernador, un claro, alcalde, claro. para un trabajo? Todas las Todo eso. personas que trabajan en la gran mayoría, no vamos a generalizar, pero que trabajan en alcaldías o gobernaciones. Yo digo Sí, eso, sí, sí. ya lo tenemos, Todo- ya, todo ya lo son con tenemos. favores Aquí, políticos. aquí hay, en la gobernación hay 1000, o en la alcaldía hay 1500 personas trabajando entre contratistas y de Ujú. planta, cuando esa gobernación se puede manejar con 500. Sí. Sobran 1000. La alcaldía menos. Y ahora con esta intervención, pues nada más, no olvidemos que el gobierno Petro en enero firmó 500.000 puestos de trabajo, 500.000 contratistas firmó en un mes. Ujú. Firmaba como 1000 y pucho, 18.000 diarias, Diario. Sí. trayéndole, fortaleciendo el aparato estatal, buscando las elecciones. Ujú. Es allá donde no vemos. Yo El algún Estado. día estaba por ahí sentadita por la Plaza Bolívar tomándome un cafecito y en la mesa del lado estaba un señor con otra persona, no los conozco, no sé sus nombres, y se habían citado ahí para hablar el tema de un contrato. Ujú. Entonces el señor le decía, no sé qué nombre. Augusto, era la coloque señora. Augusto. Sí, Un digamos. ejemplo. Un ejemplo. Un Augusto, no precisamente la maravilla, le decía a la otra persona, le decía, bueno, me trajo la hoja de vida, me trajo los documentos, entonces el tema es así, usted ingresa a ese trabajo y del porcentaje del sueldo que usted Mm, va a recibir, me el tiene que dar a mí 10%. tal porcentaje. Entonces, si está de acuerdo, seguimos con el proceso. Sí, Ujú. sí. Así es. Y así era para funciona. un El ordeñe, trabajo eso es en la viejísimo. gobernación. Eso funciona así, Entonces, eso Sí, funciona. toda la vida Sí, funciona. así funciona. O el contrato de 4 millones de pesos, me da uno a mí Sí, y ustedes ganan los otros 3. sí. y usted era gana los mensual, otros o tres. sea, Mensual, lo que le decía era mensual, que era Viejísimo, mensual. ese Así modelo O como funciona. de antiguamente, vamos contrato mitimiti. político, sí, Desmontemos señor. eso, por O eso, como por- antiguamente, vamos mitimiti. por eso a mí me gusta un poco, no voy a votar por él porque yo no Ujú. voto, el discurso de Abelardo Las Piellas. Ayer en Caracol hubo Sí. un tema de la juventud habla, un encuentro entre las juventudes y el candidato, y el hombre hablaba de eso, del desmonte, de Esas este maquinarias aparato, políticas. del desmonte, con que logre eso, el desmonte de los ministerios. 18, 19 ministerios, dijo, vamos a dar 9. Ujú. Es que eso es lo que tiene que hacer. Para que mejoren los gastos de funcionamiento de un hogar, de una empresa, hay que reducir los costos de funcionamiento. Eso es lo Claro. primero que tiene que hacer, no duplicarlo como está en No nuestro duplicarlo. gobierno. Este gobierno está duplicando, triplicando el aparato estatal cuando lo que hay que hacer es reducirlo. Sí, señor. Sí, eso es algo muy básico. Cuando este señor dice, voy a desmontar, y tantas instituciones que hay que no sirven para nada, ¿sí? No, eso no es Aquí papel. existe un Ministerio de Transporte, existe una ANI, Sí. una Agencia Nacional de Vía, una De vías, vías. cuando existe ministerio, o sea, dos entidades haciendo la misma función. ¿Por qué? Porque son cargas prestacionales para el Estado. Donde un gobierno llegue serio y desmonte todas las instituciones y acabe con instituciones que no sirven, y acabe con ministerios que no sirven, y acaben con aparatos que no sirven, reduzcamos la nómina, volver un Estado ágil, funcional, yo me iría por ese Claro. camino. Yo votaría por él. No incrementar aparatos, sino reducirlo. Sí. Claro. El gobierno de izquierda quiere aumentar el aparato estatal, el gobierno de derecha Quiero aumentar. reducirlo. En vez de aumentar, Reducirlo. El disminuya. de derecha reducirlo. Claro. Paloma Valencia habla de lo mismo. Paloma Sí. Valencia habla de acabar con ministerios. Claro. Acomodarse para que rinda la plata. Estamos apretados, estamos llevados, y este gobierno, Ministerio de Igualdad, que no sirve para nada, No sirve para plata nada. para allá, procesos de paz fallidos, Está bien, cosas, bueno. gaste, gaste, y crezca en nómina. Crezca Sí, en nómina. crezca en nómina. El 70% del presupuesto anual para el país, de esos billones que se autorizan para que gaste el gobierno, Ujú. el 70% se da en gastos de funcionamiento, Sí. cuando debería ser un 20% y el resto para inversión. Sí.
Esa es Así la debe equivocación. funcionar. Y así es, no me lo estoy inventando yo. Así está funcionando el Estado actualmente. El 70% del presupuesto nacional se va en gastos de funcionamiento. Queda muy poquito para Queda el inversión, 40 o el queda muy 30. poquito para investigación, queda muy poquito para deportes, queda muy Claro. poquito para lo demás. Porque Claro. la gran parte se le está comiendo Se la la, la se la la lleva el nómina. bolsillo, La el nómina, bolsillo la propio. La nómina, nómina. así es, Sí. la Y cantidad de así, funcionarios. y eso es si gana el progresismo. Si gana la derecha, está la opción, al menos, de que eso se reduzca al Ujú. máximo, que no es fácil de hacerlo, que no es fácil de hacerlo, pero ojalá, Pero tampoco ojalá, es imposible. ojalá se plantea, a ver, Pero- mínimo se plantea. ¿Qué? Estando en campaña ayer, Paloma Valencia tuvo un logro muy importante con el presidente de Ecuador. Ujú. Con Logró Noboa. que, Noboa. sí, con el presidente Novoa logró que los aranceles se 75%. redujeran de un 100% a Sí. un Ah, 75%. Pero de todas formas, esos son pláticas, pero al no ser ella presidenta o no ser el candidato, son acuerdos que no No. tienen significado. No, No, ¿cómo no, que tiene no, nada sí, que ver. Claro sí, que porque sí ya bajó, tiene. ya bajó. Claro Por que decreto sí. ya bajaron, ya bajó no va No los importa que ella aranceles sea al 70. candidata, Sí. pero con el que habló fue con Gestión. el presidente de Ecuador y Ya el bajaron. presidente de Ujú. Ecuador fue quien dio la Ya bajó orden. al 75%. Ah, eso me parece muy bueno. Cosa que no entonces. logró Petro. Ah. ¿Sí me Sí. entiende? Es algo que, Sí, sí, sí. que está por un tema político, porque Petro se mete al rancho, porque Petro es una persona que es muy prepotente y no baja cabeza. Es lo que él diga, que es lo que siempre he criticado. La terquedad, Sí, ¿no? siempre lo que se han criticado, Se señor. cree el ombligo del universo y él no es el ombligo Yo del lo universo. llamo el principito. Él no es el ombligo del universo. Es muy Entonces, delicada la tiene que situación. ser así. Y otra señora que es candidata apenas logró un acuerdo ahí. Y ya bajó efectivamente el gobierno de Nova, ya bajó los aranceles del 100% al Ujú. 75%. Sí, señor. Es que el modo siempre importa. Claro, Claro, sí. Siempre claro. o sea, Sí. nada funciona con la arrogancia, No, con nada, el funciona ego. con la arrogancia, nada. total. Y tenemos Totalmente. un, Y tenemos un personaje muy arrogante. tenemos Yo un no sé de presidente dónde, arrogante, de dónde no sé le de sale dónde la carajo arrogancia a salió él. eso, no sé de dónde carajo se cree la mermelada o la mierda que no tapó el gato. Don Javier, A ver. Qué pena con ustedes, pero me disculpa, No, pero no, estamos no, en vivo. pero- ¿Ah? Algo muy cambiando, coloquial, algo muy cambiamos de coloquial. tercio. Sí, A ver. cambiamos de tercio porque me estoy tercio. calentando. Ya podemos Sí. cambiar, porque ya Baja la ya temperatura, empezaron tomemos agüita y calentarse era. los aires. Mérmele, Hay mérmele. algo aquí en el departamento A ver. del Quindío que está muy reciente, Sí. sí, y eso me preocupa en demasía. ¿Qué? Fueron los 12 muchachos que cogieron en un bus, Este fin de muchachos de semana. aquí del Municipio de Quindío, Ceballos. sí, Mira, los Troy. cogieron para el reclutamiento de las FARC, Pero no eran de acá. No era de acá, Rafita. pero No, salieron no, desde acá. no, Sí, no, 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 no era acá. Hay una declaración sí salió. No era, iban pasando. iban pasando. Ojo, con esa Mira, información, eso, sí. tenemos que ser Hacer claros. la con esa- claridad, no eran de acá, no eran del Tenemos que ser departamento. claros con esa información. Venían Sí, de afuera. Y tampoco fue en la Tebaida. Sí. Tampoco fue en la Tebaida. Sencillamente para que la gente sepa, ayer las autoridades explicaron qué había Sí, pasado. averiguaron y ya se hizo Dieron la... una rueda de prensa, la la dieron, aclaración. hicieron una aclaración en un transporte, un servicio, una buseta. Sí, una buseta. Venía del Cauca. Fueron llamados en un retén que se hace ahí en el retén que hay después de la Tebaida. Ujú. Se hizo un retén. Y como sospechosos vieron, pues causó curiosidad. 12 menores ahí, con unas personas con papeles falsos. Falsos. Cuando le pidieron documentación y todo un nerviosismo, se pudo demostrar que eran llevados desde el Cauca para Granada Meta. Era un reclutamiento. Creo que Granada Meta en la Dice- cual... dice la nota- no, déjeme contarla. Yo la Pero- sé, yo la sé. bueno. Iba para Granada Meta y entonces llegaron y entraron sospechas las autoridades y lograron recuperar a estos jóvenes que eran traídos Pero de desde todas el formas, Cauca. sea donde Iban a sea, engrosar grupos delincuenciales Sí. en el Meta. Esto es sencillamente de tránsito. de tránsito. Ni eran de la Tebaida, No, no, ni no. eran de Montenegro, venían del Eran de Cauca, paso. era de paso y los Exacto. cogieron aquí Yo- y les yo- dieron eso. Yo pienso que lo importante no es si eran de aquí o eran de allá. Claro que es muy Importante importante. que era Es, joven. es muy Sino que la importante porque colombianos. es muy importante donde sea, Paula, por la sencilla razón de que si hubieran sido de la Tebaida, no hubieran sido de Montenegro, sí hay que De la- todas Para formas, regular eso, claro. disparar El más las gobernador alarmas, estuvo disparar hablando más sobre ese pero tema. todos sabemos que el Quindío es de tránsito, por aquí pasa coca, por aquí pasa nada. sí. es todo- un Sí, por- pero por a tema de lo las que vías. yo Pero me sí. refiero es que el tema principal es que se demuestra una vez más que la guerrilla sigue Sí. traficando, Menores. sigue secuestrando menores, porque Sí. eso es un secuestro, porque sigue engañándolos. Embaucándolos. Sí. Exacto. Renovando Y sus grupos. obligándolos. Además, Y obligándolos, Obligándolos. obligándolos a ir, con engaño, como sea, pero con y engaño, y como con sea, pero obligaciones. Es obligándolos algo a ir. que es muy normal, Sí. pero es un efecto colateral. Cuando un presidente de la República dice, yo lo dije en su momento que eso iba a pasar, Ujú. cuando un gobierno
como el presidente de Petro, dice en un discurso nacional, dice, no voy a bombardear ningún campamento donde haya niños, pues ¿cuál es el efecto? Pues todos se Sí, llenan de niños. todos se Claro. llenan de niños. Es el efecto, y usted Todos está se viendo, llenan de el niños. reclutamiento de menores en este gobierno Ujú. se disparó Niños ya No, conscientes inmensamente en grande. qué es Sí, matar por y eso, delinquir. por eso. No Ah. solo para la guerrilla, sino para el sicariato, Sí. para todos los Sí, delitos sí. habidos y por haber Sí. están llevando Y todo por la menores plata. de edad. Y todo por la plata. Ojo con Así eso, de por sencillo. eso es muy bueno, Paula, que usted habla de guerrilla para todo. Sí. No diferenciemos, guerrilla en Colombia ya no existe. No. Políticamente hablando, ideológicamente la guerrilla ya son grupos delincuenciales Sí, todos. señor, sí. ELN, disidencias, Clan del Golfo, todos son delincuentes comunes. No demos ese estatus de guerrilla, que eso les quedó grande. La guerrilla ya desapareció en Colombia, son grupos delincuenciales de narcotráfico. Eso es todo. Han cambiado de nombre. Ya sea para sicariato, ya sea para poner bombas, ya sea Ujú. para combatir, ya sea eso, los grupos delincuenciales se están llenando de niños porque hay un De gobierno jóvenes. permisivo. que Ellos no- renovando y Sí, haciendo la cosa. desafortunadamente un gobierno permisivo sobre ese tema. el discurso del presidente es pobrecito, les faltó amor, les Sí. faltó hogar. Les Y faltó ahí está, cariño, les ahí faltó está, y ahí afecto. están las Ahí está. consecuencias, ahí Ahí está, están. sí. Entonces, Ujú. Pero si quiere leer la nota después No, del vamos inicio. a leer la nota. Dice, en un presunto control vial del Departamento de Policía de Quindío, recuperaron a 12 menores de edad que habrían sido reclutados ilegalmente en el operativo. También fueron capturados 21 adultos, vean, que no solamente eran Sí, niños, claro. sino Los niños fueron también recuperados, los niños fueron 21 recuperados. ellos fueron los que sí, Mm. adultos presuntos integrantes de las disidencias de la FARC, señalados de participar en el traslado de jóvenes. O sea, desafortunadamente Y venían del Cauca, iban para Granada. están pasando, de Palmeta. pronto hay que hacer más control. La policía debe hacer más control en las carreteras. Sí, y no, y lo hacen. Aquí cada rato, usted lee noticias de aquí a Quindío, Sí. y en la línea, Sí, en la cargamentos de línea. coca, cargamentos de animales, armas, caen. Pero Ujú. es imposible, No. son 500.000 vehículos que transitan diariamente. Total que sí. Si cogen dos, y ellos saben eso, es cuando las famosas mulas en los aeropuertos, Ujú. mandan 50 diarios y cogen 2 o 3, las otras pasan. El distractor. Sí, el distractor. El distractor. Sí, sí, sí. Gancho ciego, diríamos. Gancho antes. ciego, Sí, la entonces, pesca ciega. ¿Sí? Mandan 100 por los aeropuertos dorados y cogen 2 o 3. Ajá. Y son noticias. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Pero lo que usted dice es hay cierto. hay que tener en cuenta también los padres, mirar con quiénes están andando sus hijos. Hace algún tiempo había un jingle en la televisión, yo no sé si usted ¿Sabe se usted, acuerda. ¿sabe usted ¿Sabe? dónde está Augusto? ¿Sabe usted ¿A esta hora? dónde están sus hijos? ¿sabe? ¿Dónde está tu Eso hijo? cabe, Sí, esa ya, palabra hoy sí, en ya, día cabe para el territorio colombiano. Sí. Sí. ¿Sabe usted ¿Dónde quiénes están son sus- los amigos ¿Sabe usted de sus hijos? ¿Dónde están sus hijos en estos Sí, señor. momentos? Piénselo usted, padre que nos escucha a través de los medios de comunicación de Proyectar AXM. ¿Y quién más para proteger a su hijo que usted mismo? Ah. Ni su vecino, ni la novia de su hijo. El que tiene que estar pendiente de su hijo es usted. Sí. ¿Mm? Ni el profesor, ni el No, alcalde, no, ni el nadie, gobernador, nadie. nadie. Es usted como padre. ¿Ah? 5 minuticos de escándalo. A ver, 5 muy bien. minuticos de escándalo deportivo. Sí, escándalo, es que le gusta el Sí, escándalo. sí, Es que le gusta el escándalo. escándalo. A mí no, Pero es aquí- que don Augusto empieza a hablar de 1959. Sí. No, pero cuando yo no había nacido. Usted es modelo 48, Ay, 45. María, hombre. Usted, es como- No, de verdad usted que viene, usted viene de la Segunda Guerra Mundial. tampoco comer millón. Mire, hoy la parte deportiva hay que tocar porque a veces hablamos mucho, señoras y señores, de la parte internacional, que la participación de los equipos colombianos en Copa Suramericana, como el caso de Millonarios América de Cali, Ujú. el caso de Copa Libertadores, donde están los equipos como Santa Fe, Junior, el mismo Deportivo Medellín. Independiente de Santa Fe, ¿no? El Medellín, etcétera, y el Deportes Tolima. Pues también hay que darle un campito, un espacio como usted lo da la oportunidad, es que hay en Armenia y el Quindío que se está haciendo, porque a veces hablamos mucho de la parte nacional e internacional, pero descuidamos que aquí también en el departamento del Quindío, especialmente en Armenia, hay una cantidad de cosas. Por ejemplo, en el campo local hay que destacar la participación en el ranking departamental de atletismo. En Ibagué se obtuvo con Jacobo Carvajal Montoya, el atleta quindiano, nada más y nada menos que en 4 pruebas del programa de Atlético, lograr destacada actuación en cuanto a esta disciplina deportiva. Como universitaria, es Bien. como un Sí. deporte Sí, universitario. señor, ¿cierto? exactamente. Universidad de Frente a Quindío. deportistas de diferentes partes del país, Es Universidad de de Quindío. diferentes del municipio de Salento, Mm. este Jacobo
Hay que destacarlo entonces, Carvajal Montoya, que ha sido un atleta que ha representado con un detalle al departamento del Quindío. Otro es que el balonmano, imagine usted, y el baloncesto. Hablamos del baloncesto que el equipo Aulladores, hombre, se proclamó campeón del torneo regional del Eje Cafetero en la categoría 11 añitos, imagínense. No estamos hablando de gente de la tercera edad ni de la segunda, sino de 11 años, niños que están empezando, logrando así su clasificación a un campeonato nacional de la división de 11 años. Con esto, pues hombre, logra calar acá pues un nuevo reconocimiento en el deporte formativo y se prepara para futuros retos. Espera pues desde luego el apoyo de quién, de la empresa privada, de las entidades públicas y de la comunidad en general. Mire que ya llevamos baloncesto y llevamos todas estas disciplinas. Y ojo, primer lugar del equipo en la rama masculina y femenina. Nada más y nada menos que hablamos de las pesas, levantamiento de pesas, la halterofilia. Exactamente, la halterofilia. La selección de Colombia de levantamiento de pesas se ubicó en el primer lugar del Campeonato Panamericano de Mayores 2026 disputado en Panamá, al consolidar su mejor registro en medallería y en la clasificación por puntos. Oiga bien, superando delegaciones, entre otras como Estados Unidos. Hay que anotar ahí que un pesista colombiano ha roto 3 récords mundiales. señor. 3 récords mundiales. El equipo nacional cerró su participación con un total de 38 medallas, 16 de oro, 10 de plata y 12 de bronce en cuanto a lo que tiene que ver en cuanto por encima de los Estados Unidos. Eso pues para hablar sobre esta actividad. Y hoy Juan Camilo Bejarano ha sido campeón en cuadrangular de tenis que se ha realizado en cuanto a esta disciplina. No es que es lo más importante en lo que tiene que ver. Y están a nivel contentos nuestro. con el Deportes Quindío que volvió a ganar, ¿no? Y el Quindío, sí. Está contento ¿Cuántos usted. lleva? ¿Cuántos partidos lleva en esta última jornada? No, es que ya están en cuadrangulares finales. Por eso. Y ya le ganó a Tigres, que le ganó bien Sí, ganado, sí, ganó bien ganado. 1-0. Sí, ha Y ganado. va de líder en el grupo. Sí, sí, va de líder. Y lo más seguro es que dispute la final con el ganador del grupo B. Sí. Y puede llegar a la bueno. final próximamente. Lo está haciendo bien el Deportes Sí, Quindío, está- después de mucho tiempo y de mucha angustia. Ujú. Sí, sí. Pero mucho tiempo y mucha angustia, señores. No han vuelto a Señor. ver inconformidades, ni han dañado estadio, para ni nada. han dañado vidrio, ni han dañado nada. Están contentos los hinchas como a gusto. Como gusto. Ahí va. Augustico es hincha del Quindío. Hincha del cuadro de deportes Desde que estaba Quindío. pequeño. Sí, desde que estaba Desde que pequeño. estaba pequeño. Oiga, hablábamos de Copa Sudamericana y que Sí. se jugará, oiga, entre esa semana, miércoles y jueves. Alianza Atlético de América, oiga bien, América. Y el miércoles 6 de mayo, mañana 9 de la noche, y el jueves 7 va a estar Boston River frente al cuadro millonario. La participación de los equipos colombianos en Copa Sudamericana. Y en Copa ¿De dónde Libertadores. salió ese Boston River? ¿Qué es eso? ¿Qué es una recocha? No, ese es un equipo ya ¿De dónde es Boston River? de Uruguay. ¿Uruguayo? Ahora, a partir del 5 de mayo, hoy, a las 5 de la tarde van a jugar por Copa Libertadores el Sporting Cristal, Palmeiras, Rosario Central Libertad, Barcelona frente al Boca Juniors, un buen picado de esta noche. Ujú. Universidad de Central frente al equipo Independiente del Valle. Y mañana tenemos partidos así, el Deportivo La Guaira contra Bolívar, Cusco frente al cuadro de Estudiantes de La Plata, y aquí viene la participación de los equipos colombianos. Santa Fe que va a enfrentarse a Corinthians mañana, 7:30. Pobrecitos. Independiente Rivadavia frente al Fluminense, la Universidad Católica Crucero. Y a las 9 de la noche, mañana, Tolima Nacional de Uruguay. Y el jueves va a jugar ¿quién? Medellín frente a Flamengo. Y el mismo jueves, otro equipo colombiano, Junior frente a Cerro Porteño. Ahí tenemos pues la Pero- participación pero de los yo- equipos pero- colombianos, tanto en Copa Sudamericana Sí, como en Copa vale, Libertadores. vale. Pero quiero que hablemos de fútbol, Sí, porque eso no es fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Cuándo es la Champions? Esa es la que me gusta a mí. Ese es el fútbol. Esa es la mejor, la Ese es Champions. fútbol. Esto es futbolito. sí, futbolito. ¿Cuándo juega Atlético Madrid contra Arsenal? Ya tenemos entonces Porque aquí la- mañana creo que juega nada más y nada menos Sí. el PSG Sí, con el Bayern de Múnich Sí. a las 2 de la tarde. Eso Yo es creo bueno. que hoy juega Atlético, sí, hoy yo creo juegan, que hoy juega hay pa- Atlético hoy hay- contra, hoy hay contra el partidos. Arsenal. Sí. Hoy tenemos partidos. Atlético contra el Arsenal Sí, sí. en Arsenal. Londres. En Londres. Ese- Ya, mientras usted busca ahí, yo ya se lo dije. No, pero ya tenemos ahí toda la programación porque... No, ya la dije toda, mire, es que no es sino una. No es sino una, Arsenal contra Ah, el no, Atlético y eso sí está mañana aquí. Bayern contra claro, el PSG. no, no es hay que no más. es todo lo que tiene. Esa agenda la voy a guardar, se la voy a esconder. No,
sino que ya tenemos toda la participación. Como me tiene la alineación del Atlético de Madrid. Ujú. Hoy juega Atlético de Madrid señor. frente al Arsenal Ahí en está. Londres a las 2 de la tarde. Sí, señor. Y mañana el partidazo, la final anticipada. PSG contra el Bayern de Múnich en Múnich. Sí. Ahí está todo lo que es la programación Sí. del fin de semana y para el Sí. fin de semana. Mire usted, todo lo Entonces, que tiene que ver en cuanto- entonces mañana se paraliza el país. ¿Usted va a ver el partido mañana? hay que ver todo ese partido. Augusto, mañana. ¿Quién gana hoy? Hoy sale el clasificado a la final. Sí. Atlético de Madrid o Arsenal. Apuéstele. Atlético de Madrid. Le va por Atlético de Madrid, Rafita. Sí. Yo voy Sí, por sí, Arsenal. sí. Arsenal clasifica. Sí, Arsenal Arsenal. clasifica y se repite una historia interesante porque el Arsenal va a enfrentar a cualquiera, al PSG o al Bayern, la tendría duro. Desde mi punto de vista, más fácil enfrentar al Atlético de Madrid que al Arsenal. Si no vamos a ver el partido, porque el partido a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. No hay que- Algo más que nos queda entre el tintero, porque No. aquí está haciendo seña el máster que tiene hambre. No, está bien, yo creo que está bien en, en la parte internacional y nacional y local, que ha sido lo más Suficiente destacado. los 10 minuticos de escándalo. Que Ave usted María, que es por Dios. escandaloso. Hoy llegó escandaloso, hoy llegó como piquiña. ¿eh? El que Llegó- pida más que el pique Hoy llegó caña. piquiña, se metió con todo el mundo. Usted llegó intensito. Mejor Ya dicho. lo dejamos hablar. Ah, ¿Algo más para agregar por en, fin, por en fin. deportes? Mañana el Bayern, el PSG, mañana a las 2 de la tarde. No, Sí, ahí ya está. después de ahí se va a echar Hoy todo, sale ¿no? un finalista, mañana sale el Sí, otro. mañana se ¿Y va ¿Cuándo el- es la gran final? ¿La otra Mañana semana? que PSG, usted cuál entre los de Bayern, Bayern, o yo PSG. creo que va a ser puesta obviamente por el Luchito, Ah, pues, pero sí. partido difícil. Sí, claro. Difícil, Tienes partidazo. que jugarlo además. Un partidazo, un O sea que partidazo. tenemos programación hoy después de las 2 y cambio fuera. Cambio fuera. Muy bien. muy buena. Entonces, Rafita, ¿algo más? Claro que sí. No, yo creo que eso fue lo pertinente Ilustre. para Como decía mi sala de amigo. prensa por el día de hoy. Ilustre su No brillante sé ilustración. qué tendrá más don Javier, No, a Javier. ver, qué novedades hay para el canal. Háblenos de No, pronto se lo voy a sobre hacer mañana. Lo voy a novedad- hacer. La tiene hay guardada. novedades Lo único que para digo- el canal de Lo único que digo yo, Proyectar AXM. cuando las cosas se cocinen, lo digo porque a veces se nos queman. No nos se va a queman- quemar en el horno, Cuando pero el río en la suena, puerta del horno se nos novedades. quema el pan, las novedades se las Esperen voy. las nuevas Mañana, novedades. mañana me comprometo. Bueno, Pero como esperen diga las nuevas usted, cuando el río novedades suena, aquí en Lo el único canal que de digo es que Proyectar vienen AXM. cosas buenas, sencillamente, Sí. como siempre. Mejorando cada día, mejorando. cada día. Vienen cosas buenas en programación, en calidad, en estudio, todo vamos a mejorar. no, y muy digan lo pronto. contrario. O si no, el programa de hoy, pues. Ah, Exactamente. así de Exactamente. sencillo. Yo les iré contando poco a poco qué es lo que estamos haciendo y yo creo que mañana ya es un Le día bueno contamos a la comenzar audiencia hacer cómo está la oficial cosa. Sí lo, Exactamente. sí lo haremos oficial mañana. Sí, yo creo que sí, mañana Claro hacemos que sí. oficial. Bueno, don Javier, don Augusto, Paula, gracias por estar en Proyectar AXM. Esto Sala es de prensa. Sala de prensa, sí, señor. Sala de Sala de prensa y proyecto. mesa deportiva. Y mesa Él deportiva. olvida su mesa deportiva. Él olvida su mesa deportiva. No me vayan a dejar por No, fuera. me- Cuando por me fuera. traiga un invitado de peso, haga su mesa deportiva. Claro que Ahí sí. está su mesa, ya está esperando su Pues si mesita. viene de mesa y viene de peso, un peso Tenemos- corto, no puede quedamos entrar. de Nuevo traer- escenario. Quedamos de traer a Camilo. Camilo está dispuesto a venir. Sí, Camilo, usted, sí. usted no me lo ha traído, pero bueno, cuando lo traiga yo, lo entrevisto yo. Todavía no se ha Oh, dicho el otro también, nada. el de Lindera también. También. Don Augusto, todavía no se ha hecho nada sobre la reparación de Ya, del ya. estadio comenzó, de- lo del Ya estadio están inaugurado. en eso, ya están en eso. Ah, bueno. Están en esa- Hay en que, esa hay etapa. que, hay Ya que está hacerle caminando ya, seguimiento. lo del Vamos estadio. a mirar Muy bien. cómo. Tengo comunicación directa con Lina Sí, ya. Roldán. Ah, Ella me bueno, cuenta- ella me ya- cuenta hay todo. que Ya traer a lo Lina. Qué tenemos. bueno que pudiéramos traer a Lina. Sí, ya A ver, la tengo. y ella nos dice la tengo en cómo stand-by. fue que arrancaron eso, qué le van a hacer y cuántos ¿Qué le millones le hicieron? van a invertir. ¿Qué le hicieron? Porque ya se estaba Sí, haciendo. ya la le semana están pasada. haciendo. Como ¿Y diría usted, cuánto- ¿cuánto van a enterrar ahí? ¿Y cuántos cuántos millones millones? Bueno, le van a no, invertir no a quiero eso? hablar de eso todavía porque llegará en su momento. Muchas gracias a todos nuestros videoseguidores. ¿Y será que mañana hacemos? A usted muy amable, muy Dios, gentil. sí. mañana nos esperamos a la misma hora y en el mismo canal. Mañana. Y no me nuevamente esperen en la casa. Sala de prensa a las 12 del día, nuevamente por Proyectar AXM. Claro que Muchas sí. gracias, Paula. Muchas gracias. Paula, muchas gracias, muy Rafita, amable Augusto, muy amable. Muy felicidades Claro que para sí, todos. y este es Sala de Prensa y quien está hablando hasta ahora, el Rafa de la Consola, y nos vemos mañana. El Rafa de la Consola hace parte de la ACP, Asociación Colombiana de Periodistas. Chao, chao, nos vemos mañana. Gracias. Que esperamos ver por aquí más seguido a Rafita, a Augusto, que todos los días de lunes a viernes son bienvenidos a las 12 del día, muy puntualitos. Oiga, pues. Y decirle a nuestros seguidores que por favor lean, que no crean en noticias que encuentren por ahí en cualquier red social, que indaguen, Ujú.
aprovechen estos días que quedan para las elecciones, para ¿Cuántos días quedan? informarse. Ya menos de Ya. 30 días. Sí, ya La porque elección son el estamos en 31 de este mes y 31, estamos a 5 o 6. cinco. Ya faltan Ya 26 como días. 26 días. Sí. 26 días. de bochinche, como dice un amigo. Bueno, Muy bien, perfecto, Que si felicidades. ya prometió el voto por no sé, por una... Empanada. una una empanada, empanada o lo comida que para haya hoy, hambre sido. para 4 años. Tiene todavía el derecho de arrepentirse y votar a conciencia. Todavía. Bueno, chao, chao. Nos vemos y nos escuchamos en www.proyectaraxm.com y sus diferentes plataformas. Chao, chao y muchas gracias.